¿Cómo estáis, amiguitos? Hoy os traigo un proyector de la marca Zandil. Con su lámpara de 2100 lúmenes ANSI es capaz de proyectar una imagen muy nítida a 1080p nativos, además de poder proyectar contenido hasta en 4K. Su sistema de refrigeración es bastante silencioso y su óptica sellada evita que con el paso del tiempo tengamos problemas de proyección. Su conexión HDMI tiene un modo juego para reducir la latencia y lo pondremos a prueba. Eso sí, si sois tan malos como yo, no hace magia. Comprobaremos qué tal se comporta su sistema de sonido y mediante HDMI, al igual que esos modos de vídeo que hemos visto antes, también podremos configurar el sonido. Dispone de algo que demandáis mucho, el instalador de paquetes, y le haremos otras pruebas. Pero antes os explico cómo conseguirlo. ¿Queréis saber cómo conseguirlo? Pues en AliExpress. Si sois nuevos usuarios, introduciendo ese código en el buscador tenéis descuentos especiales, y si no lo sois, no os preocupéis porque abajo en la caja de descripción os dejaré todo tipo de códigos de descuento con lo que conseguir grandes descuentos y así poder ahorraros unas monedillas. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Hoy tenemos por aquí un proyector de la marca Zandil, concretamente el modelo TDA7W. Aquí podemos ver el empaquetado con algunas características así como certificaciones de este proyector. Vamos a sacar el proyector de su caja. Como podéis ver, viene muy bien protegido para evitar que durante el transporte se lleve algún golpe y nos dé algún dolor de cabeza que otro. Retiramos esta bolsita de plástico y aquí podemos ver en la parte superior el logotipo de la marca con algunas indicaciones de precaución, como por ejemplo no mirar a través de la lente con el proyector encendido. Con un peso de 3,7 kilos, este cacharrito tiene un procesador Cortex A53 de 4 núcleos, una GPU Mali 450, tiene una memoria RAM de 2 GB y 32 GB de almacenamiento. Vamos a ver qué nos encontramos en esta cajita con accesorios. Un cable de corriente normal y sin ningún misterio para alimentar esos 120 vatios que consume este cacharrito. Algo interesante es que nos incluya dentro del paquete un cable HDMI. Por aquí tenemos el control remoto de este proyector con el botón de encendido, botón de mute o silencio, LED de funcionamiento, el micrófono, función del ratón, acceso al HDMI, la cruceta de funciones, botón OK, botón menú, retroceso, y para activar el micrófono así como el giroscopio del mouse con el Bluetooth conectado en el proyector, pulsaremos esos tres botones durante unos 3 segundos y el mando directamente se vinculará, para así poder utilizar la función de control por voz así como el ratón por giroscopio. ¿Qué tiempo hará en Toledo mañana? El miércoles en Toledo va a estar despejado. Se prevé una temperatura máxima de 17 y una mínima de 4. Dron L600 Gavetech. Ahí habéis visto esa función de control por voz y aquí estáis viendo cómo controlo con el giroscopio el mouse. Botones de control de volumen, botón home y botones de control de enfoque manual. Este mandito para funcionar necesita 2 pilas AAA. Otra cosa bastante interesante es este cable de vídeo compuesto, que podemos utilizar por ejemplo para conectar una PlayStation 1 y jugarnos unos Tekken o un Medieval. Aquí tenemos la tarjetita de garantía, una pequeña guía de inicio rápido que nos indicará varias funciones, instalación, así como otras utilidades. El proyector tiene unas dimensiones de 26 por 24,5 por 12. Este metro ha visto cosas. El proyector viene protegido con este plástico para evitar arañazos. Aquí tenemos estas rejillas de ventilación para enfriar su óptica sellada con ese radiador de aluminio que podemos ver ahí, y tengo que deciros que es un proyector bastante fresquito. En la parte inferior tenemos la placa de características, la rosca de 1/4 de pulgada para trípode y este tornillo para ajustar el ángulo así como la altura del proyector. También tenemos estas 4 patitas engomadas adherentes y esto que es el filtro que ahora veremos. En la parte delantera tenemos estos sensores para esa corrección trapezoidal automática y el enfoque automático, la lente que ahora veremos más en profundidad, y en este lateral otra rejilla de ventilación y las salidas del sistema de sonido. En la parte trasera tenemos este filtro para el polvo que cubre el ventilador de turbina que hará que este cacharrito se mantenga bien fresquito con una sonoridad inferior a 39 decibelios, lo que viene a ser una conversación en voz baja con otra persona. Ahora lo escucharéis. Por aquí tenemos la toma de corriente, 2 tomas USB, 2 tomas HDMI, una toma RJ45, una entrada de vídeo, una salida de audio de jack de 3,5 y el sensor para
para el control remoto. Y ahora vamos a ver para lo que fue diseñado este cacharrito, la proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. El proyector tiene una resolución nativa de 1080 puntos, pero podemos llevar su resolución a un máximo de 4K, pero solo vía HDMI. Ahora os explicaré eso. Según el fabricante, tiene 19.000 lúmenes de brillo y 2100 ANSI. Nada más encenderlo podemos ver cómo hace esa corrección trapezoidal y esa corrección del enfoque automática. La pantalla que estáis viendo aquí proyectada tiene un tamaño de 150 pulgadas y el proyector se encuentra a una distancia de unos 3,5 metros. Escuchad el sonido de su ventilador. Y lo que estáis viendo es ese enfoque manual. A un mínimo de 1,5 metros tendremos una pantalla de 50 pulgadas y a un máximo de 7 llegaremos a las 250 que nos ofrece el fabricante. Pero también nos recomienda que para una calidad de proyección óptima como máximo nos alejemos 3,5 metros. Cada vez que movamos el proyector o lo coloquemos en otra posición se activará automáticamente esa corrección y vamos a ver ese menú así como configuraciones. El proyector, aparte de esa toma RJ45, tiene una antena Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5 GHz, mandos y accesorios donde conectaremos el control remoto o un altavoz Bluetooth, ajuste de fecha y hora, configuración de los distintos idiomas, configuración del proyector donde podremos ajustar el modo de instalación según coloquemos el proyector, si lo tenemos colocado en un trípode, si lo tenemos puesto encima de una mesa, en la pared, activar o desactivar la corrección automática, activar o desactivar esa función de evitador de obstáculos. Apareció una silla salvaje y al mover el proyector tratará de evitarla. ¿Recordáis esos 19.000 lúmenes de brillo de los que os hablaba? Pues son estos. Esa luz blanca son los 19.000 lúmenes, no confundir con los 2100 ANSI que son los que nos interesan. También tenemos esa corrección trapezoidal manual con la que controlaremos esas 4 esquinas para regularlo manualmente. Y el control de la escala de vídeo. En configuración de arranque seleccionaremos en qué modo o aplicación queremos que inicie el proyector. Por ejemplo, podríamos seleccionar la aplicación Kodi, restablecimiento de fábrica. En información podemos ver que el proyector tiene Android 13, 2 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento, la versión de software, la dirección inalámbrica y la dirección con cable. Y esto es muy importante y os recomiendo que prestéis mucha atención. Si vais a su página web y aparece una nueva versión que no os deja actualizar en línea ni mediante la mejora local, en un pendrive en formato FAT32 guardáis esa actualización y con el proyector apagado y desenchufado conectáis el pendrive y ahora sí conectáis la corriente sin tocar nada más. Se encenderá solo automáticamente y empezará esa actualización. Tened mucha paciencia y no toquéis nada hasta que no termine de actualizar. Una vez termine, el proyector se encenderá completamente solo, nos mostrará la pantalla de inicio y estará completamente actualizado. Vamos a revisar qué versión tenemos y efectivamente tenemos la última versión que hay publicada en su página web. Volviendo al menú principal, tenemos una aplicación del tiempo donde indicaremos una ubicación y pues una aplicación del tiempo, no tiene más misterio. Con respecto a las aplicaciones que tiene este proyector son innumerables, están todas las que os podéis imaginar. Aquí tenemos algunas aplicaciones como YouTube preseleccionadas. También tenemos la tienda de aplicaciones de Google, la aplicación Miracast, que suelen traer casi todos los proyectores para compartir la pantalla de tu dispositivo, pero como os digo siempre, yo tampoco termino de encontrarle gran sentido a no ser que sea para compartir algún vídeo puntual, alguna fotografía o alguna cosita, ya que vamos a perder algo de resolución aparte de la latencia que tiene. Aún así, se puede apreciar la nitidez de este proyector y la calidad que tiene su proyección. Aquí tenemos un selector de aplicaciones por categorías, como por ejemplo noticias, deportes, estilo de vida,
música, vídeos. Esa aplicación os la recomiendo personalmente. Luego tenemos la Store del propio proyector, donde encontraremos herramientas y otro tipo de aplicaciones que tal vez os resulten interesantes. Y otra de las funciones que podemos hacer con este proyector es la de navegar libremente con Google Chrome. Aquí estamos, por ejemplo, en la página web de este proyector y podemos ver pues algunas características como esa óptica sellada de la que os he hablado anteriormente. Esto es una pequeña prueba de latencia, pero está hecho con el Miracast, o sea, va a ser muchísimo peor el input lag que si tenemos conectado un HDMI. Podéis poner en pausa y ver vosotros mismos esa diferencia de tiempo que quede marcada. Aún así os digo, esta prueba con el Miracast no es fiable. Y dentro del gestor de archivos tenemos esa pestaña paquete de instalación, que es por algo por lo que me preguntáis mucho, que es para instalar aplicaciones externas que bien no estén en la tienda de Google o en la Store del propio proyector. La he probado y funciona. Dentro de local tenemos el almacenamiento, esos 32 GB del propio proyector, y luego tenemos el almacenamiento externo donde conectaremos un pendrive, como es este caso, y tenemos ese visualizador de imágenes para ver imágenes y reproducir vídeos, pero como máximo a resolución 1080p. Como os comentaba antes, todo archivo de vídeo que se reproduzca mediante el proyector, lo máximo que admite son 1080 puntos. Tenemos una aplicación de limpieza de sistema y esta aplicación Pluto TV, que es la aplicación que os comentaba que es mi recomendación porque tenéis un montón de programas de televisión y de series en abierto, como por ejemplo esta que a mí me gusta mucho, está puesto a cámara rápida, no se ve así. Y vamos a probar el sistema de sonido. Vamos a comenzar con un altavoz Bluetooth. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito que os va a proporcionar energía casi infinita a vuestros otros cacharritos. Y es que, si sois de los míos, necesitáis una toma de corriente casi a cualquier sitio al que vais. Y ya os digo yo que esta pequeña estación eléctrica tiene esas tomas. Voy a poner la prueba, a ver hasta dónde puedo llegar con ella, pero ya os digo yo que se puede utilizar hasta como sistema de alimentación ininterrumpida. Más baterías porque mientras probaba el tema de la carga yo estuve por allí volando y grabando a algunos de los cacharritos que habéis visto o vais a ver dentro de poco por el canal. Esto que os estoy mostrando es otra de las funciones de la aplicación en la que podemos controlar esos botones físicos pero desde la aplicación y encender y apagar la linterna, además de controlar el consumo, la carga y un montón de cositas que ahora veremos. Cámara muy buena, ahí estáis viendo algún vídeo y algunas de las fotografías que he podido tomar. Es el primero con estabilizador de 3 ejes que vemos por aquí, tiene GPS y otras funciones muy interesantes. Haremos alguna comparación con ese modelo tan famoso que ya hemos visto por aquí, el L200, haremos alguna prueba con el sensor de obstáculos, pero os aviso que más o menos ha salido como esto. Desde mi punto de vista, creo que el proyector tiene un sistema de sonido muy competente. Esto es a 1080p con un 350% de aumento y mirad la calidad. No sé vosotros, pero yo considero que tiene una muy buena nitidez. Ahora vamos a ver con la luz encendida y apagada, y aunque es cierto que se ve con la luz encendida, todos los proyectores o casi todos los proyectores a día de hoy están diseñados para utilizarse o con una luz muy tenue o apagada. Aún así, como podéis observar, no se ven nada mal con esa luz encendida esos 2100 lúmenes ANSI. Ahora voy a poneros unas muestras de color y de vídeo para que vosotros veáis y comparéis a ver qué os parece. He puesto esa lupa ahí para que veáis la nitidez del vídeo. Algunos de estos vídeos están en 4K y otros en 1080p. Algunos se han reproducido desde el propio proyector con la aplicación de vídeo de YouTube y otras con un PC externo. Y lo cierto es que tiene tan buena nitidez que es difícil diferenciar entre esa resolución 4K o 1080p. Ahora vamos a ver algunas de las funciones que nos encontramos vía HDMI. En este caso tengo un PC conectado, PC que por cierto veremos dentro de poco, y ojito con esa maquinita. Eso sí, no solo tiene por qué ser un PC, podéis conectar un Chromecast, podéis conectar un Fire TV, yo he conectado también una Nintendo Switch, ahora lo vais a ver. Ahí hemos podido ver que está configurado en 4K y dentro de los ajustes del HDMI tenemos esa configuración del modo de imagen donde nos encontraremos estándar, claro, suave, movimiento, cine, monitor, modo de juego o modo usuario. Y quitando el modo monitor y el modo juego,
todas las demás simplemente son ajustes de color así como de nitidez. Ese modo monitor y ese modo juego sobre todo están diseñados para intentar reducir el input lag al máximo. Aclarar que a 4K el refresco máximo es de 30 Hz. ¿Y para qué nos sirve el modo juego? Pues nos sirve para esto. Y es que con ese modo juego reducimos bastante ese input lag y puedo deciros que es jugable, se puede jugar y ahí lo estáis viendo. También os digo que lo que podéis conseguir con un monitor 0,5 milisegundos de refresco, 1 milisegundo no os lo va a dar ningún proyector, ya que es muy difícil que un proyector barato o de bajo coste os dé esas frecuencias y esas tasas de refresco. Por ejemplo, algún modelo que yo conozco con 4 milisegundos de refresco te cuesta unos 1.500 euros. Aquí he querido haceros otra pequeña demostración de cómo se ve con la luz encendida y se ve, se puede jugar, se puede utilizar. Es cierto que esos 2100 lúmenes hacen bastante bien su trabajo, pero mi recomendación y mi consejo es que lo utilicéis siempre con la luz apagada o una luz muy tenue. Vaya juegazo el Crash Team Racing para aquellos que lo jugamos en la Play 1. Luego tenemos el ajuste del modo usuario donde configuraremos manualmente los parámetros a nuestro gusto, sin mucho misterio. Eso sí, estos ajustes solo se aplican al HDMI, no al sistema principal. Aquí podemos ver y escuchar otros ajustes que podemos hacer con el sistema de sonido vía HDMI igualmente. Que están asumiendo simplemente las placas. El resto de energía se está almacenando completamente en la batería. Y después de más o menos 1 hora y media, la batería se había cargado. Y la configuración manual de usuario. Y por último tenemos configuraciones varias como un cronómetro de apagado, un control de pantalla cuando nos quedemos sin señal por si queremos que la pantalla se vea en negra o en azul, o el control de dispositivos vía HDMI para poder controlar los dispositivos que tenemos conectados vía HDMI con el proyector. Pues en mi opinión me parece un proyector muy completo, con muchas aplicaciones, muchísimas funciones, un proyector con una nitidez y una calidad notable. Esos supuestos 2100 lúmenes la verdad es que se notan bastante, y aunque no se puede reproducir contenido 4K desde el propio núcleo del proyector, tampoco considero que sea un problema, ya que si no es un 4K nativo no es algo que terminas de apreciar del todo y tampoco lo vais a echar en falta. Me parece mucho más importante que su resolución nativa realmente sea lo más nítida posible, como es el caso, que tener una resolución reescalada pero que se vea borrosa o con una falta de nitidez muy notoria. Y otra cuestión, que es la de si se pueden jugar videojuegos con este proyector gracias a ese modo juego. En mi caso puedo deciros que sí, ahí podéis verlo, pero sí que no puedo garantizaros que si vais a jugar un Call of Duty, un shooter frenético, seguramente, desde mi experiencia como jugador de shooters, a la que vea que me bajan 2 veces de la partida porque detecto que hay algo de latencia, seguramente que no voy a utilizar el proyector para jugar y me iré al monitor. Pero sí puedes jugar este tipo de juegos en cooperativo local, con un amigo, un juego de carreras, un FIFA, o por ejemplo, imaginaos algún RPG como el Red Dead Redemption, un Skyrim, un The Witcher o algún juego de ese estilo que yo creo que se pueden disfrutar muy bien en este tipo de proyector. Y ahora contadme qué opináis vosotros de este Zandil TDA7W. ¿Hay algún aspecto que cambiaríais? ¿Hay algún aspecto que os gusta mucho, que os disgusta? ¿Algún otro modelo que queráis que veamos por el canal? Tal vez haya alguna prueba que me haya dejado por el camino, como esa medición de luminosidad, pero como os comenté anteriormente no tengo capacidad por el momento para medir ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal. Os leo como siempre abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me quedo yo aquí jugándome unas frutillas de estas y portándome mal.